puede ser este. Vamos a pasarlo aquí a la pizarra para ir recordando algunos de los conceptos más básicos de esto. Ok, digamos que ahí nos dan una lista de datos, que es esta de aquí. Vamos a inventarnos que esa es la cantidad de ¿qué puede ser esto? 8, 6, la cantidad de compañeros, sí, puede ser de un grupo de amigos. Se le preguntó ahí a diferentes personas cuáles son los amigos de sus grupos de salidas, digámoslo así, y uno dice que tenía 4 amigos, otro que 6, otro que 4, otro que 7, etcétera, ¿verdad? Entonces podría ser eso. Entonces vamos a, siempre que nos den una lista de datos, ¿verdad?, lo primero que vamos a hacer es ordenarla de menor a mayor. Ese es un requerimiento importantísimo, ¿verdad? Entonces esto sería como cuántos amigos tiene cada persona, ¿verdad? Entonces uno dijo que 4, otro dijo que 6, otro dijo que 4, que 6, 7, así sucesivamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar. El más pequeño de todos es este, ¿verdad? El 3, entonces lo vamos a poner de primero. Luego aparece el 4, aparece 1, 2 y 3 veces. El 4 aparece 1, 2 y 3 veces. Luego aparece el 5 está aquí y está aquí, está 2 veces. El 5. Luego el 6 está una vez, 2 veces, 3 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces. El 7 también aparece una vez, 2 veces, 3 veces. El 7 aparece 3 veces. Y por último el 8 aparece una vez y el 9 aparece una vez. Voy a poner este lápiz un poquillo más grueso. Ok, entonces ya tenemos la lista de amigos o la cantidad de amigos ordenada. Otro paso importante que tenemos que hacer siempre es contar cuántos números hay, ¿verdad? Cuántos datos tenemos. En total, vamos a ver cuántos datos tenemos. Eso nos va a indicar a cuántas personas se les preguntó, ¿verdad? 13, 14, 15. Perfecto, son 15, ¿ok? Entonces tenemos esa lista de datos. Entonces hay varias cosas que se les van a ir preguntando a ustedes con respecto a esa lista de datos. Lo primero que podríamos extraer de esta lista de datos son dos conceptos muy sencillos, ¿verdad? El mínimo y el máximo, ¿verdad? Esto es muy obvio, esto es muy lógico, ¿verdad? El mínimo va a ser el valor más pequeño, que me va a quedar en el extremo izquierdo, y el máximo va a ser el valor más grande. Entonces aquí el mínimo vale 3 y el máximo vale 9, ¿ok? Entonces ese sería el mínimo y el máximo de esta lista de datos. Otra cosa importantísima de esto es el rango o el recorrido. Rango o recorrido. También en algunos casos se le llama el ámbito y también en algunos casos se le llama la amplitud. Y a veces algunos profesores les gusta llamarlo como la mayor diferencia. Entonces en esos datos, ¿cuál es la mayor diferencia? Bueno, es el rango, el recorrido, el ámbito, la amplitud o la mayor diferencia. Todos hacen referencia a lo mismo. Normalmente se usa recorrido, es como el más utilizado, ¿ok? Entonces, cuando me pregunten por el recorrido de los datos, el recorrido de los datos es muy sencillo, porque yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar el máximo y le voy a restar el mínimo, ¿ok? Algo muy sencillo y siempre va a ser una resta sencilla, ¿verdad? En este caso sería 9 menos 3, ¿ok? Entonces si me preguntan cuál es el recorrido de estos números, el recorrido es de 6, es decir, entre el primer número y en el último número hay una distancia de 6 valores, digámoslo así, eso es lo que me está indicando. Hay una distancia de 6 valores entre el primero y el último, eso significa recorrido, ¿verdad? O también, como les decía, a veces aparece como la mayor diferencia o la amplitud de la lista o el rango, ¿verdad? Ámbito casi no se usa, ámbito lo usamos más para funciones, pero por ahí he visto que también a veces lo mencionan así. Entonces, rango o recorrido sería eso, agarrar el máximo menos el mínimo, algo sencillo, ¿ok? Luego, este es uno que no mencioné ayer, se me olvidó, tenemos a la moda, ¿ok? La moda normalmente se pone como MO, ¿ok? La moda es el valor que más se repite en la lista de datos, ¿ok? Aquí digamos hay un problema porque el 4 aparece 3 veces, el 5 aparece 3 veces y el 7 aparece 3 veces. No hay una moda así como que sobresalga, ¿verdad? Normalmente el 6 también aparece 3 veces. Normalmente los ejercicios en los que a uno le piden moda, sí hay un valor que sobresale. Digamos que aquí apareciera otro 4, ¿verdad? O vamos a que aquí apareciera otro 6, ¿verdad? Entonces habrían 4 6 y habrían 3 4 y 3 7. Entonces en ese caso la moda sería el 6, ¿verdad? Porque es el valor que más se repite. La moda tiene mucha relación, la palabra, con la que nosotros conocemos, ¿verdad? De moda. Esa gorra está de moda. O ahora, digamos, esos pantalones están de moda.
¿Por qué? Porque todo el mundo los tiene, porque es el más repetido, ¿verdad? Entonces la moda realmente es la repetición, ¿verdad? Entonces uno dice, es que ando a la moda, entonces uno lo que anda es repetido, pero así es la realidad, ¿verdad? Cuando algo está de moda es porque mucha gente lo está usando, porque es lo que en ese momento la gente cree que es que se usa y entonces por eso todo el mundo anda lo mismo, ¿verdad? Entonces moda hace referencia a eso, es el que más se repite, ¿ok? En este caso, a mí cuando aparecen este tipo de ejercicios no me gusta decir que realmente hay una moda, pero en algunos libros, en algunos textos he visto que dicen que o sea, como que el 4, el 6 y el 7 son la moda, ¿verdad? Yo prefiero, digamos, cuando hay un ejercicio así, decir que no hay una moda, no hay una moda determinada, sino que hay varios valores que podrían considerarse moda. Y los ejercicios que yo trato de que ustedes resuelvan casi siempre van a tener una moda que sobresale sobre las demás y entonces ya ahí tenemos el caso de la moda, ¿ok? Entonces digamos que el 6 estuviera 4 veces, entonces la moda sería, es algo bastante simple de entender, ¿verdad? Es el número que aparezca más veces, ese es. Ok, luego vamos a ver algunos otros conceptos. Aquí ya sí vamos a empezar con conceptos que tenemos que hacer algún tipo de cálculo. El primero es el promedio, ¿ok? El promedio también recibe el nombre de media aritmética, o también a veces se le llama solamente media, ¿ok? Entonces media aritmética o promedio significan lo mismo y se representan por medio de una X con una rayita, ¿ok? La X solita sin rayita, la X solita, lo que me está hablando es de que es un dato. Okay, si en algún momento les aparece la X solita, la X hace referencia al dato, ¿verdad? Entonces si dice X1, significa que es al primer dato que se está refiriendo. Si dice X sub 2, entonces significa que se está refiriendo al segundo dato. Este sería el X sub 3, este sería el X sub 4, este sería el X sub 5, este sería el X sub 6, este sería el X sub 7 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces la X hace referencia a un dato. ¿Okay? Y si ya viene con subíndice, significa que me están diciendo la posición tal, ¿verdad? Esta sería la posición 1, entonces este sería el dato, ¿verdad? El dato 1 es el 3, el dato 2 es el 4. El dato 3 es el 4, el dato 4 es el 4, el dato 5 es el 5, el dato 6 es el 6 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de que no confundamos esa X de dato con la X de promedio, porque la X de promedio viene con una barrita encima. ¿Ok? Entonces el promedio es muy sencillo de sacar. El promedio tenemos que sumar todos los datos, sumar todos, dijimos que los X son los datos, ¿verdad? Entonces sumamos todos los datos y luego lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que hay. ¿Cuántos datos hay? Hay 15 datos en total, ¿verdad? ¿Cuántos números hay? Hay 15, ¿verdad? Entonces lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. La cantidad de datos en estadística siempre se representa con una N. N significa cantidad. Donde ustedes vean una N significa cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sumamos todos los datos? Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar el 3, le sumamos el 4, le sumamos el 4, el 4, el 5, le sumamos el 5, el 6, más 6, más 7, más 7, más 7, me ocupo aquí, más 8, más 9. Ok, tenemos que sumar todos los datos. Y lo vamos a dividir, una vez que ya sumamos todos los datos, lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que hay, que en este caso es 15, ¿verdad? Entonces eso nosotros lo podemos hacer de manera manual, ¿sí? Yo conté 14. Profe, no hay 15, no hay 14 ahí en lugar de 15. Ah, sí, tienes razón. Me brinqué, ve aquí dice 11, 13. No, si ya está, el profesor está listo. Vamos a ver aquí, entonces son 14. Hagamos una cosa, necesito que sean 15, me sirve más. Eso era porque estaba arreglando. Entonces pongamos un 8 y pongamos un 9. Entonces así ya me va a quedar aquí 12, 13, 14, 15. Me sirve porque para ahora más adelante, vamos a ver la media, prefiero que sean 15. Entonces aquí ponemos un 8 y aquí ponemos un 9. Ok, entonces lo dividimos entre, ya lo arreglamos, gracias. Entonces eso lo podemos hacer así de manera manual. Ok, entonces metemos todos los datos, hacemos una fracción en modo 1, ¿verdad? Pues hacemos una fracción y vamos a empezar a sumar todos los datos, que en este caso sería 3, 4, más 4, 5, más 6, más 6, más 6, más 7, más 7, más 7, más 8, más 8, más 9. Y abajo lo dividimos entre 15. Le damos igual, nos va a salir esa fracción 89 sobre 15, que según la calculadora sería 5,933333. Entonces aquí el promedio es igual a 5,9 y 3 periódico, ¿verdad? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿ok?
igual lo podríamos haber hecho en la otra calculadora, nos va a dar exactamente, ¿ok? Entonces ese sería el promedio. A veces el promedio aparece en las fórmulas así, se los voy a mencionar, ustedes no tienen que aprenderse esto, ¿ok? Pero nada más es porque me gusta que ustedes entiendan qué son los símbolos que les aparecen ahí, ¿verdad? Ya el otro año ya ustedes van a estar en la universidad si Dios quiere y pues les van a aparecer estos símbolos, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes los hayan visto en el colegio, por lo menos que los distingan. Este Profe, símbolo, ¿sí? en todas las materias de la universidad entra matemática. Depende de lo que usted estudie, ¿verdad? Pero todos los que estudien, digamos, algo que lleve un poquito de números, como contabilidad, las ingenierías, la docencia, bueno, si son docentes de español no llevan matemáticas, ¿verdad? Y así, pues sí van a llevar, ¿verdad? Y van a llevar matemáticas elementales o principios de matemática o matemáticas de introducción y se ven muchas cosillas como esta. Entonces es bueno que vayan conociendo. Bueno, este símbolo se lee como sumatoria, ¿verdad? Sumatoria es una suma, pero como que se va extendiendo, ¿verdad? Una suma grande, ¿verdad? Una sumatoria es vaya sumando esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Eso es una sumatoria, ¿ok? Entonces vean que aquí arriba lo que tenemos es una sumatoria. Estamos sumando todos los valores de la lista, pero solo el símbolo no me sirve, porque yo estoy diciendo, vamos a hacer una sumatoria, pero ¿de quién? Entonces dijimos que los X representan a los datos. Entonces, como yo voy a decir cualquier dato, ¿verdad? O todos los datos, entonces yo digo, vamos a ir sumando todos los X, o sea, todos los datos, agarrando uno por uno el índice. A veces aparece así, ¿verdad? A veces aparece así solamente, entonces ya uno lo que dice es, vamos a ir sumando todos los datos de la lista, ¿ok? Este XY significa todos los datos de la lista. O a veces, la forma más correcta de ponerlo es poner, vamos a empezar desde el índice 1 y vamos a terminar en el índice n. Entonces vamos a ir sumando todos los X desde el índice 1 hasta el índice n y luego eso lo dividimos entre n, ¿verdad? Entonces esto de aquí se ve como rarísimo, como sacado de la NASA o alguna cosa así, pero en realidad es una fórmula bastante sencilla de entender en palabras, ¿verdad? Porque este símbolo lo que me está diciendo es, vamos a ir sumando todos los datos, empezando desde el primero, llegando hasta el último. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Y al final lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, ¿ok? Entonces se los dejo ahí explicado para que ustedes vean qué significa eso si les aparece en algún documento, pero pues ustedes lo que tienen que saber es que tienen que sumar todos los números y dividirlos entre, bueno, en 15 porque aquí son. Bien, entonces ahí ya tenemos el promedio. Ese es uno de los principales que nosotros tenemos que saber calcular. El siguiente que tenemos que saber calcular es la mediana, ¿ok? La mediana, voy a borrar esto del promedio ahí. Igual estoy grabando esta clase, es que estoy viendo a ver cuál queda mejor para pasarles la que esté mejor. Ok, entonces ahora vamos a calcular la mediana. El siguiente valor que vamos a calcular se llama media. La mediana a veces aparece así como ME, ¿verdad? Se llama mediana, ojo. El nombre le recuerda a uno a media, ¿verdad? Pero media y mediana son dos cosas diferentes. O también en algunos libros o en algunos textos viene así como med, ¿verdad? De mediana. La mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Es el valor que está posicionado exactamente en el centro de la lista, ¿ok? Por ejemplo, si yo nada más tuviera tres datos, que fuera 3, 5 y 7, ¿verdad? Entonces, el valor que está posicionado en el centro claramente sería el 5, ¿verdad? Si yo tengo esa lista, que aquí hay un 3 y aquí hay un 8, entonces el valor que está posicionado exactamente en el centro sería el 5. Si a esa lista le pongo dos datos más, que aquí hay un 2 y aquí hay un 9, entonces el valor que está posicionado exactamente en el centro sería el 5, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, siempre va a haber un valor que está posicionado exactamente en el centro si la cantidad de datos es par. Por ejemplo, si aquí tenemos 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es impar, ¿verdad? Los pares son el 2, 4, 6, 8, 10, 2. En este caso tenemos una lista de datos que tiene 7 datos, es decir, tiene una cantidad de datos impar. Por lo tanto va a haber un valor que está posicionado exactamente en el centro de la lista. ¿Qué me refiero cuando digo que está posicionado exactamente en el centro de la lista? Que antes de él me va a quedar la misma cantidad que los que quedan después de él, ¿verdad? Entonces aquí hay 3 datos y aquí hay 3 datos. Ahora vamos a verlo con el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Esa es una cantidad de datos impar, ¿verdad? Tiene 15 datos. Por lo tanto, va a haber un valor que está posicionado exactamente en el centro. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál posición? 8. La posición 8. Vamos a ver aquí. Si fuera la posición 8, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores antes. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores antes. Entonces, efectivamente,
la posición 8 o el valor que está en la posición 8, ese va a ser la mediana, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es que quede, es como nivelando, ¿verdad? Que me quede lo mismo antes, la misma cantidad de datos antes y la misma cantidad de datos después. Entonces aquí hay 7 datos y aquí también hay 7 datos, si yo tomo como si fuera el balance, ¿verdad? O el valor que está exactamente en el centro. Entonces yo digo, la mediana es igual a 6, ¿verdad? No pongo la posición, no, pongo el dato, lo que me interesa es el dato. La posición solamente me sirve para observar dónde se encuentra el valor que yo estoy buscando, ¿ok? Resulta, pero hay muchos 6. Sí, hay muchos 6, pero yo me estoy ubicando por la posición, no por el valor. El valor que hay abajo puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser que haya un 7, un 5, un 4, lo que sea. Pero yo sé que como la lista tiene 15 datos, entonces el dato que va a estar exactamente en el centro es el dato que esté en la posición 8, ¿ok? Bien, resulta que la mediana también tiene otro nombre. La mediana recibe el nombre de cuartil 2, ¿ok? Del cuartil 2 o el segundo cuartil, ¿verdad? Los cuartiles se representan con una Q, ¿verdad? Si yo me refiero al cuartil 2, entonces sería Q2. Si yo quiero referirme al cuartil 1, entonces yo tendría que poner Q1. Y si quiero referirme al cuartil 3, entonces tendría que poner Q3, ¿ok? Entonces la mediana es lo mismo que decir cuartil 2. Entonces cuando me pregunten ¿cuánto vale el cuartil 2? El cuartil 2 es la mediana. En este caso la mediana o el cuartil 2 vale exactamente 6, ¿verdad? Porque sabemos que el cuartil 2 es el valor que está exactamente en el 6. Ahora, ¿a qué se refiere los cuartiles? Voy a borrar eso. ¿A qué se refieren los cuartiles en una lista de datos como esta que tenemos? Los cuartiles es, la mediana lo que hace es dividirme la lista en dos secciones iguales, ¿verdad? Pero tal vez dividir la lista en dos secciones iguales no es tan importante o no es tan necesario o no nos aporta tanto valor como si la dividimos en 4 partes. Digamos que yo quisiera dividir la lista en 4 partes iguales, ¿ok? Entonces yo sé que este valor está en el centro. Entonces me queda toda esta lista de aquí y me queda toda esta lista de acá. Entonces yo puedo hacer una partición de la primera parte y una partición de la segunda parte. Es decir, si yo me ubico aquí, en este 4 de aquí, y yo nada más me concentro en esta lista de aquí a aquí, me doy cuenta que ese 4 está exactamente en el centro de esta primera mitad, de esta primera lista, ¿ok? Entonces este va a ser el cuartil 1, ¿ok? El cuartil 1 es la mitad de la primera mitad, por decirlo así, ¿ok? Y luego también hay un valor que está exactamente en el centro de la segunda parte. ¿Cuál valor creen ustedes que es? El 12. La posición 12, muy bien, que es el 100, ¿verdad? Entonces aquí, vean que si yo me posiciono aquí, ¿qué sucedió? Me quedaron 3 datos aquí, 3 datos aquí. Por lo tanto, este sería el cuartil 3, este valor de ahí. Entonces yo ya tengo lo siguiente. Tengo el cuartil 1, vale 4. El cuartil 2, que es la mediana, vale 6 y el cuartil 3 vale 7, ¿ok? Entonces ya yo tengo los 3, son como los 3 límites, ¿verdad? La idea de los cuartiles es como separar a la lista en 4 secciones exactamente iguales, ¿verdad? Para poder hablar de porcentajes. Entonces yo sé que desde aquí, desde el puro inicio hasta donde se encuentra el cuartil 1, que sería este, aquí va a haber un 25% de los datos, o sea, es una cuarta parte de la lista. Del cuartil 1 al cuartil 2, va a estar el cuartil 2, vamos a tener otro 25% de los datos, o sea, otra cuarta parte. Por eso se llaman cuartiles, porque divide en cuarto la lista. Y luego de aquí al final vamos a tener el cuartil 3, perdón, al final no, ahí al 12, a la posición 12 vamos a tener el cuartil 3, que va a ser otro 25% de los datos, y de ahí hacia el final, ahora sí, vamos a tener el último 25% de los datos, y este sería el cuartil 4, ¿ok? Eso perdón, no es el cuartil, es aquí en el inicio, este sería el mínimo y este sería el máximo, ¿ok? Por estar pensando en los cuartiles, pues eso no existe, ¿ok? Entonces el mínimo es el primero, el máximo es el último. Aquí vamos a encontrar el cuartil 1, aquí el cuartil 2 y aquí el cuartil 3, ¿ok? Y cada uno de ellos se va separando un 25% de los datos. Entonces, aquí hay algunos análisis interesantes que ustedes van a hacer luego. Si, por ejemplo, yo digo, desde aquí
hasta aquí, entonces yo aquí voy a tener un 50% de los datos, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque los estudios estadísticos lo que realmente nos interesa son las interpretaciones que nosotros podamos hacer de ese estudio estadístico. Si estos fueran amigos, entonces yo podría decir aquí, afirmar, ¿verdad? Según este estudio, que el 50% de las personas tiene 6 amigos o menos, ¿verdad? La mitad de las personas tiene 6 amigos o menos. La otra mitad, la mitad superior, tiene 6 amigos o más, ¿verdad? Aquí entonces yo estoy diciendo el 50% de las personas tiene 6 amigos o más, ¿verdad? Entonces eso es un análisis que yo podría decir, ¿verdad? O podría decir que un 25% de las personas, ¿verdad? Si yo nada más tomo en cuenta esto, un 25% de los encuestados tienen 4 amigos o menos, ¿verdad? Y sería cierto porque el primer 25% de las personas tiene 4 amigos o menos. O podría también decir el 75% de las personas, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, donde está el cuartil 3, el 75% de las personas tienen 7 amigos o menos, ¿verdad? Y solo el 25% superior, el cuartil superior, tiene más de 8 amigos o más, ¿verdad? Entonces, son conclusiones que uno podría ir tomando. Como este estudio, pues es inventado, primero que todo, y segundo, tiene muy poquitos datos, tal vez a uno no le parezca tan interesante o sí, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? El tipo de estudio. Pero si uno aquí le preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el salario? Que sería un estudio interesante para hacer, ¿verdad? Para ver cuál es la calidad de vida que tienen las personas, porque obviamente mientras más ganen, mejor, ¿verdad? Quitando las deudas aparte. Entonces sería interesante ver que el primer cuartil, el 25% de las personas ganan menos de 300,000 colones. Entonces ya ahí uno podría sacar algunas conclusiones, ¿no? Que el 50% de las personas que el 50% de las personas ganan menos de 500,000. Entonces ya uno podría sacar cuentas ahí, ¿verdad? Entonces para eso es que se hace por cuartiles, porque nos vamos como segmentando para hacer análisis propio de cada uno de esos cuartos de toda la lista, ¿verdad? Insisto, aquí como el ejercicio es inventado y todo eso, entonces tal vez no se pueda interpretar mucha información. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien, profe? Ok, entonces con esto nosotros podemos sacar otro valor que muchas veces nos piden. De hecho, nos lo van a pedir un montón de veces, que es el recorrido. Ya hablamos del recorrido normal, ¿verdad? Que es máximo menos mínimo, pero se llama recorrido intercuartílico. Ok, intercuartílico, cuartil, ¿verdad? O sea, vamos a sacar el recorrido dentro de los cuartiles. Básicamente eso es lo que me están diciendo, el recorrido de los cuartiles. Ok, el recorrido intercuartílico se saca tomando el Q3 y restándole el Q1. Ok, siempre es Q3 menos Q1. Okay, el mayor menos el menor, pero de los cuartiles. Entonces en este caso, si fuera que me están preguntando por el recorrido intercuartílico de este ejercicio, sería 7 restarle 4, entonces el recorrido intercuartílico sería igual a 3. ¿Okay? Entonces eso, cuando les pregunten recorrido intercuartílico, ustedes necesitan tener el Q3 y restarle el Q1 para poder sacarlos. Si no los tienen o no los han sacado, necesitan sacarlos, ¿ok? Porque no van a poder calcular el recorrido intercuartílico si no los tienen, ¿ok? Preguntas hasta ahí. Bien, entonces, todas estas cositas me los da la calculadora. Vamos a ir a la calculadora, todos saquen ahí la calculadora. Si no la tienen a mano, vayan y la traen un momentito. Les voy a dar un minuto para que la vayan a traer. Luego se tropiezan. Bien, y entonces vamos a trabajar esto en la calculadora. Vean, la calculadora nos va a ayudar porque nos va a facilitar algunos ejercicios. Entonces vamos a ir aquí. En esta calculadora de la izquierda vamos a poner modo 3.1. Pero vamos a interpretarlo, ¿verdad? Modo 3 porque 3 es de stat es estadística. Podría ser que en la calculadora que ustedes tengan el stat venga en la 4 o en el 5 o en el 6, ¿verdad? Entonces ustedes apretan el botón que diga a la par. En este caso 3, ¿verdad? La mayoría es 3, ¿verdad? Y 1 porque vamos a trabajar con una variable. Hay varios tipos de estadística, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar en una sola variable que es como lo más sencillo, ¿verdad? Entonces 1 bar. ¿Ok? En esta otra calculadora de carátula negra vamos a hacer algo parecido, pero va a ser con una combinación de teclas diferentes. Va a ser menú, ¿verdad? 6, 1. Ok, de nuevo, si yo le doy menú, el 6, vean que el 6 dice estadística. Entonces 6, 1 para que me salga lo mismo. A todos les sale así como está ahí en la pantalla que viene. Una X y a la par una que dice FREC. No, a mí solo me sale lo primero. Ok, ¿y cuál tienen? También, profe. ¿Y cuál tienen? Esta. Sí, la negra. Ok, entonces vamos a borrar
y vamos a presionar la siguiente combinación de teclas. Shift, ¿verdad? Shift primero, menú, luego le damos hacia abajo, presionamos el 3 y presionamos el 1 para que se nos encienda la frecuencia. Y ahora vamos a volver a escribir menú 61, ¿verdad? Para que ya nos aparezca así la tablita con la frecuencia. ¿Les aparece? No. Maricruz. Yo tengo la gris, profe. Ah, usted tiene la otra. Ok, entonces volvamos a esta. Borramos, Shift, menú, ¿verdad? Tienen que aparecer estas opciones. Y abajo buscamos donde diga estadística. Presionamos el 3, que es en el que está la estadística. Y en frecuencia le presionamos el 1 para que se encienda la frecuencia. Y ahora presionamos menú 61 para que nos aparezca la tablita. Ya ahora sí, profe. Ok, entonces vamos con la gris, esta otra. Borramos y va a ser similar. Vamos a poner Shift, modo, le damos hacia abajo. Pero en este caso el stat a mí me sale en el 4. Ustedes tienen que fijarse en cuál le diga esa stat. En ese caso ponemos el 4. Nos va a aparecer que si encendemos o apagamos la frecuencia, encendemos la frecuencia con el 1. Profe, algo muy bueno de eso es que cuando uno ya lo activa, si no le da a reiniciar obviamente, ¿verdad? A la calco, borrar todo, siempre le aparece. Sí, eso queda activado ahí. Ya queda listo. Entonces ponemos modo 3.1 para que nos aparezca la tablita. Bueno, ¿qué es esa tablita? En esa tablita vamos a ir poniendo los datos, ¿ok? Pero solo vamos a escribir el dato una vez porque la frecuencia lo que me dice es cuántas veces aparece. Entonces vamos a llenarlo, voy a ir llenándola en esta de la izquierda para que vean a lo que me refiero. Pongo el 3 y en frecuencia dice 1, quiere decir que el 3 está solamente una vez. Pongo el 4, para no escribir 4, 4, 4, nada más me vengo aquí donde dice frecuencia y le pongo un 3. Ahí yo le estoy diciendo a la calculadora, el 4 aparece 3 veces, ¿ok? Luego pongo el 5. El 5 le digo, ¿cuántas veces está? Está 2 veces. Entonces en frecuencia pongo un 2. El 6. El 6, ¿cuántas veces está? Está 3 veces. Entonces pongo 3 veces. El 7 también está 3 veces. El 8 está 2 veces. El 9 está una sola vez. Entonces ya no tengo que escribir más. La frecuencia, la tablita de frecuencia, nos ayuda a no tener que escribir todos los datos, sino nada más vamos resumiéndolo con la cantidad de datos que hay. ¿Esto por qué es bueno? Porque bueno, en este caso tenemos 15 datos, pero imagínense que fueran 200, ¿verdad? Y que hubieran muchos que estuvieran repetidos. Entonces sería muy bueno para nosotros resumirlo como una tabla que poner los 200 datos chorreados para abajo, porque sería bastante tedioso. Entonces vamos a hacerlo aquí en la calculadora de carátula negra, que es exactamente la misma idea. El 3 está una vez, 4, 3, 5, 2. Nos vamos desplazando, ¿verdad? Con las flechitas y le vamos dando igual. El 6 está 3 veces, el 7 también, el 8 está 2 y el 9. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver que esta calculadora y esta calculadora nos dan mucha información de la que acabamos de calcular. Eso sí, esta calculadora negra nos da más información que la que nos da esta, ¿ok? Esta calculadora, vamos a empezar con ella, se limita a darnos el mínimo, el máximo, ¿verdad? Y el promedio, por ahora, ¿ok? Luego nos va a ayudar también a calcular la varianza, bueno, en este caso la desviación estándar, y eso sería lo que podemos calcular con esta. En cambio, esta otra negra, que es una versión un poco más actualizada, nos da el mínimo, el máximo, el promedio, nos da la varianza y la desviación estándar y nos da los cuartiles. Eso es algo muy importante porque a veces nos preguntan por los cuartiles y entonces ya es un poquillo más tedioso ponerse a hacer todo el orden de la lista y todo. En cambio, esta calculadora nos da los cuartiles. Entonces vamos a empezar con la de la izquierda. Para que me dé la información, yo lo que hago es que borro aquí, ¿verdad? Me queda un 0. Pero no es que se me borró la información, no es como que ya queda el menú listo para que uno trabaje un poco más. Entonces yo borro con el AC. Okay, lo puedo presionar todas las veces que quiera, no se me borra la información. Entonces para ver los datos que yo quiero tengo que hacer la siguiente secuencia: Shift 1, okay, y me sale ese menú. Yo voy a buscar la opción que dice 4, perdón, la opción que dice var, okay, o variable. Voy a buscar esa opción. En esta calculadora me aparece en el 4. Puede ser que para algunos les aparezca en el 3, les aparezca en el 2. Pues ustedes van a buscar la que diga var, ok. Presionamos el var y nos va a dar los siguientes datos. Si yo presiono el 1, me va a decir la cantidad de datos que hay. Entonces, si yo presiono el 1 y le doy igual, me va a decir hay 15 datos en total, ¿verdad? Porque la lista tenía 15 datos. Si yo presiono el 2, vea que me aparece X barra.
Entonces X barra, ¿qué dijimos que era? Promedio. Entonces esta calculadora, si yo presiono el 2, me va a dar el promedio directamente. ¿Se acuerda que habíamos calculado que era 5,933333? Bueno, esta calculadora me lo hace de una vez directamente con solo cargarle la lista. ¿Ok? Luego, si presiono, en vez de escribir el var, ¿verdad? Si en vez de darle la tecla del var, que en este caso es la 4, le doy al 2 que dice data, son los datos, o sea, me tira la lista que yo cargué. Entonces yo aquí puedo revisar si algún datillo de los que puse estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Entonces si yo tuviera las dudas de que metí ahí las patas con algunos de los datos, entonces yo hago esa presión aquí, Shift 1, y me voy donde diga datos o data, ¿verdad? Luego, si le doy al 6, min max, si le doy al 6, en el 1 me va a salir el mínimo, que en este caso es 3, y en el 2 me va a salir el máximo, que en este caso es 9. Entonces ella me da el mínimo y el máximo. En esta lista es muy claro, en esta lista es muy fácil porque uno lo tiene ahí claritito, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Pero si fuera una lista con 1000 datos y uno la metió desordenada en la calculadora, entonces sí sería útil, ¿verdad? El mínimo y el máximo, porque tal vez uno no la ordenó, ¿verdad? Y luego viene otra cosita que viene, es que dice 3, que dice sum. El sum es la suma de todos los datos, como que yo agarré el 3 más el 4 más el 4 más el 4 más el 5 más el 5, ¿verdad? Le doy ahí y le doy al que dice 2, no x al cuadrado, porque x al cuadrado es que los voy sumando, pero el cuadrado de cada uno. No, le doy al 2 y entonces aquí la calculadora me dice cuánto da la suma de todo eso, ¿verdad? Si yo sumo 3 más 4 más 4 más 4 más 5 más 5 más 6 más 6, me da 89, ¿verdad? Eso es como básicamente lo más importante de esa calculadora. Vean que si da algunas cosas importantes. Mira, vamos a ver si saca el cuartil 1 de esta manera, 0,34. Tengo que analizar esto, a ver cómo es que los da. Bueno, por ahora esos son los datos que me da. En cambio, esta otra calculadora, esta de aquí, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Con esta de aquí voy a hacer opción y voy a presionar la tecla 3. A mí me parece que en algunas calculadoras de estas negras, con solo presionar la tecla opción sin que uno presione nada más, ya le sale esta lista, me parece, ¿verdad? Yo esta no la tengo aquí en físico, entonces no sé si es un asunto de este emulador que es de la compu, ¿verdad? Pero si no, entonces ustedes presionan la tecla opción y el 3. Profe, tengo una duda. Sí. Ayer usted hizo algo en la calculadora para guardar los datos, pero no me acuerdo cuál era. Para guardar los datos, que no se le borraran. Exactamente, sí, porque qué pereza salirse o que se le apague la calculadora, volver a escribir todo. No, digamos, si la apaga sí, ¿verdad? Pero si usted le da aquí borrar, no se le borran, ¿verdad? Sino que ustedes tienen que ir aquí a opción y ver los datos en el 3, entonces ahí van a estar. En esta calculadora, digámoslo así, si usted borra, entonces donde dice opción y le presiona el 3, entonces le van a salir los datos. Entonces ya aquí con los datos en pantalla, usted presiona la tecla opción y le da el 3 y le van a aparecer la lista de datos, ¿ok? La lista de las variables que... Bueno, vamos a interpretar esto que aparece aquí en pantalla. Lo primero que nos aparece, voy a tomarle un pantallazo ahí, y sí, ¿a dónde? Ok, lo primero que nos aparece es este X con barra, ese es el promedio, ¿ok? Entonces X con barra, ya tenemos el promedio ahí. Luego, si le damos con la flecha para abajo, nos van a salir otros valores en esa calculadora en específico, que serían estos de aquí. Ahora, ¿qué significa cada uno? Bueno, este SX lo vamos a sacar ahorita, ese nos va a interesar. Pero nos da el N, o sea, la cantidad de datos, que la otra sí nos lo daba. Nos da el mínimo, que en este caso es 3, que sería el mínimo, ¿verdad? Nos da el cuartil 1, que es 4. Nos da la mediana, que es el cuartil 2, en este caso vale 6. Nos da el cuartil 3, en este caso vale 7. Y también, si le volvemos a dar para abajo, nos aparece el máximo, ¿okay? Que ahí vale 9. Entonces esta calculadora nos da más información que la otra de carátula gris. Por ejemplo, aquí nos da el cuartil 1 y el cuartil 3, que para ustedes va a ser necesario. Entonces yo lo que les decía ayer es, si ustedes tienen un primo, un sobrino, un tío o un lo que sea, que tiene una calculadora de estas, entonces les sirve para el examen, ¿verdad? Realmente en el examen les va a ayudar, sobre todo con esta parte del cuartil 1 y el cuartil 3. Además, les va a sacar lo que es la desviación estándar y la varianza, que ahorita vamos a ver, y también se las va a sacar, o sea, le saca la desviación estándar y la varianza. La otra calculadora solo saca la desviación estándar, entonces ese es el asunto. Y a esta le tira a uno todos los datos así, no hay tanto enredo de que hay que ir presionando las teclas, sino que esta nos tira una lista con... ¿Ok? Entonces eso es básicamente la diferencia entre una y otra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Bueno, resulta que dentro de la estadística, para que un estudio realmente sea válido,
debe cumplir ciertas cosas, tiene que cumplir ciertos parámetros, ciertos elementos tiene que tenerlos. Uno de ellos es que la muestra sea representativa, ¿verdad? Eso lo aprendimos en los niveles inferiores. Cuando hablamos de una muestra representativa es que las personas que se hayan seleccionado para participar en el estudio se hayan seleccionado de una manera correcta. Por ejemplo, digamos que yo me voy a hacer un estudio aquí de cuál es el equipo que tiene más seguidores en Costa Rica, y para hacer ese estudio me voy afuera del estadio de la liga y solo le pregunto a las personas que vienen con camisa de la liga. Ese estudio tendría una muestra completamente sesgada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente todos me van a decir que son liguistas, entonces el estudio diría el 100% de las personas en Costa Rica son liguistas. Sería una muestra sesgada, una muestra que no es correcta, no es representativa. Si yo quisiera hacer ese estudio, en vez de irme para los estadios, podría irme para los parques de las ciudades y preguntarles a 25 personas en cada parque, ¿verdad? Escoger algunos parques y preguntarles a 25 personas, ahí al azar. Digamos que estaría un poquito más, sería una muestra más representativa del estudio que estoy haciendo que si lo hiciera afuera del estadio La Liga o afuera del estadio Saprissa, ¿verdad? Otra cosa que tienen que tener los estudios es que la muestra tiene que ser suficientemente grande como para que me abarque la mayoría de los casos o la totalidad de los casos que podrían existir, ¿verdad? Nuevamente en ese estudio, si yo solo voy al estadio de la Liga y al estadio Saprissa, entonces me va a salir que todos son sapricistas o liguistas, ¿verdad? Y porque la muestra está equivocada. Yo tendría que ir por lo menos a todas las provincias, ¿verdad? Y preguntarle a todos, ahí a bastantes personas, para que entonces ya me aparezcan todas las posibles opciones. Y sí, me va a salir que, por ejemplo, aficionados a Santana, pues hay nada más un 1%, ¿verdad? Que aficionados a golfito hay apenas un 0,5%, pero existe, ¿verdad? Entonces en la muestra me aparecen esos datos. Y la otra parte que tienen que tener las muestras es que se tienen que haber hecho de un tamaño correcto para que los datos no me queden muy dispersos. Por ejemplo, si yo este estudio lo hago con solamente 3 personas, solo le pregunto a 3 personas, podría ser que una persona tal vez es muy retraída, no le gusta mucho la parte de los amigos ni nada de eso, y me diga que tiene solo un amigo, ¿verdad? La primera persona, que sí tiene al mejor amigo y nada más. La segunda persona puede ser que me haya respondido que tiene 7 amigos, ¿verdad? Y la tercera persona que le pregunté, que puede ser un chiquillo de esos de colegio que les encanta andar en barras, me dice que tiene 25 amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con este estudio? Además de que la muestra es muy pequeña, los datos me quedaron demasiado separados. Aquí cuando hablamos de que los datos están muy separados, hablamos de que existe una gran dispersión o una gran variabilidad, ¿ok? Entonces, los estudios donde se demuestra que hay una muy alta variabilidad con respecto al estudio que se está haciendo, esos estudios son prácticamente descartables. ¿Por qué? Porque significa que hubo algún error en la elección de la muestra o que el estudio no es relevante o no está revelando una realidad como tal, ¿verdad? Entonces hay que controlar la variabilidad, y para controlar la variabilidad, o por lo menos para conocer la variabilidad de un estudio, hay dos valores o dos formulitas que nosotros calculamos. Uno es la varianza y otro es la desviación estándar. ¿Okay? La desviación estándar nos habla, y la varianza son medidas de variabilidad con respecto al promedio. ¿Okay? ¿Cuánto varía o cuánta varianza hay con respecto al promedio? Entonces nosotros calculamos primero el promedio y vamos a evaluar cuánta diferencia hay entre los datos, entre cada uno de los datos con respecto a el promedio, ¿verdad? Entonces esto nos habla, si nos da una varianza muy alta con respecto al promedio, significa tal vez que el estudio requiere que la muestra se vuelva, o sea, que se vuelva a repetir el estudio con una muestra más grande, o que tal vez se haga con unos elementos se haga de mejor manera, se escoja de mejor manera ¿okay? Bueno, la varianza y la desviación estándar se pueden hacer en estudios donde se haya accedido a una muestra o se haya accedido a una población. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que, digamos que yo quiero saber cuál es el color de ojos de los estudiantes de quinto año del Colegio Nacional a Distancia de Palmares. Bueno, yo le puedo preguntar a todos de quinto año, ¿verdad? Ahí tengo los correos, ahí tengo los teléfonos, y aunque me va a costar, yo podría agarrar y preguntarle a todos los estudiantes de quinto año del Colegio Nacional a Distancia de Palmares
qué color de ojos tienen. Y entonces ahí ya hago un estudio, predomina el negro, predomina los ojos azules, ¿verdad? Solo hay unos poquitos que tienen los ojos café, ¿verdad? Yo puedo hacer un estudio de eso y le puedo preguntar a todos. Cuando yo le puedo preguntar a todos, estoy hablando de una población o un estudio que se hizo en la población en estudio. Cuando yo le puedo preguntar a todos, ¿ok? Cuando yo no le puedo preguntar a todos, entonces estamos hablando de un estudio que se debe hacer en una muestra, como por ejemplo el caso que estábamos hablando antes, de que si yo quisiera saber cuál es el equipo favorito en Costa Rica, yo tengo que hacer ese estudio en una muestra. ¿Por qué? Porque no le puedo preguntar a todas las personas de Costa Rica cuál es su equipo favorito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible. Ya tendría que hacer un censo, ¿verdad? Y ustedes han visto cómo son los censos, que son complicadísimos, se requiere de muchísima gente para poder hacer un censo. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de esos, definitivamente tengo que hacerlo en una muestra, ¿ok? Entonces, la varianza tiene dos símbolos. Si se está hablando de una muestra, se representa con S a la 2. Si se está hablando de un estudio que se realizó en una población, se representa con esta O que tiene como un colochito elevado a la 2, ¿ok? La varianza también tiene dos símbolos. Perdón, la desviación estándar también tiene dos símbolos. Cuando el estudio se hizo en una muestra, se representa con S. Y cuando el estudio se hizo en una población, se representa con la O, que tiene así como un colochito, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahora vamos a ver el documento que mencionaba anteriormente, donde viene un resumen de eso, ¿ok? Este es un resumen, digámoslo así, que viene ahí en la plataforma. Entonces les sirve ahí para que ustedes recuerden, bueno, qué es el recorrido rango, qué es el recorrido intercuartílico. Ya vamos a ver qué es la variancia, aquí aparece como variancia o varianza, lo mismo, y qué es la desviación estándar. Aquí ya viene el rango recorrido, ya lo hicimos, qué es el recorrido intercuartílico, ya lo hicimos, y aquí nos vienen las fórmulas de la varianza, ¿ok? Entonces cuando el estudio se hace en una muestra, tenemos la fórmula de la varianza. La fórmula es muy sencilla, ¿ok? Es larga y es tediosa, pero es muy sencilla. Lo que hay que hacer es agarrar cada dato, ¿verdad? Aquí agarramos el dato 1, le restamos lo que valga el promedio y lo que nos dé esa resta lo elevo a la 2, ¿ok? Luego le sumo lo que valga el dato 2, le resto el promedio y lo elevo a la 2. Luego le sumo el dato 3, le resto lo que valga el promedio y lo elevo a la 2. Y le sumo y así sucesivamente hasta que llegue al último dato, ¿verdad? El dato final, que sería el dato n, le resto el promedio y lo elevo a la 2. Sumo todo eso y una vez que ya hice toda esa suma, ¿verdad? Ya una vez que hice toda esa sumatoria, lo divido y aquí es donde está la diferencia. Si estamos en una muestra, lo voy a dividir entre la cantidad de datos menos 1, ¿verdad? En este caso que nosotros estábamos viendo ahí, eran 15 datos, le resto 1, ¿verdad? Entonces lo divido entre 14. Pero si yo estoy trabajando en una muestra, perdón, si estoy trabajando en una población, entonces hago toda esa suma, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre la cantidad de datos. Esa es la única diferencia que hay. Entonces, cuando el estudio se realiza en una muestra, que es la mayoría de los casos, entonces voy a hacer toda esa sumatoria de agarrar cada dato, le resto el promedio, lo elevo a la 2, agarro el otro dato, le resto el promedio, lo elevo a la 2 y así sucesivamente. Al final lo divido entre 14. En este caso serían 14 porque eran 15 datos en total. Entonces, la cantidad total de datos menos 1. Y si el promedio me dice que se hizo en una población, entonces hago la misma sumatoria, ¿verdad? Voy sumando todos los datos y lo divido entre la cantidad de datos, ¿ok? Aquí viene la fórmula correcta de lo que es la varianza. Se las explico. Dice, sumatoria desde el primer dato hasta el último de agarrar cada dato, el dato, y restarle el promedio y elevarlo a la 2. Entonces aquí lo vamos a ir haciendo así. Esta sumatoria me resume, ¿verdad? Y bueno, dividirlo entre n menos 1. Entonces el xi representa cada uno de los datos, x1, x2, x3, x4, x5, etcétera, y cada uno lo vamos a ir restando del promedio y eso lo vamos a ir elevando a la 2. Luego seguimos, ¿verdad? Como es una sumatoria, repetimos para el valor 2, repetimos para el valor 3, repetimos para el valor 4 hasta llegar al valor final que se representa con una n, ¿verdad? Por eso dice desde el primero hasta el n, o sea hasta el último. Así es como se muestra esa fórmula. Vamos a hacerlo con este ejemplo que viene aquí, porque si lo hacemos con el que tenemos ahí en la pizarra es muy tedioso porque son 15 datos. Vamos a hacerlo con este que son apenas 6 datos para que ustedes vean cómo se haría esto a mano. Dice, ejemplo, calculemos la varianza y la desviación estándar, que ahorita vamos a ver que la desviación estándar es muy sencilla de sacar, porque una vez que yo ya tengo cuánto me dio la varianza, digamos que la varianza me dio 16, entonces resulta que la desviación estándar, que a veces aparece así como D o nada más aparece con una S, es agarrar lo que me dio la varianza y sacarle raíz. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Dice, calculemos la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos que corresponden a una muestra.
¿ok? Muestra, o sea, vamos a usar la fórmula de la muestra. Sobre la estatura de 6 estudiantes de una sección de noveno del colegio San Luis Gonzaga. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar los datos y los vamos a pegar aquí. Entonces, el estudio es sobre la estatura de 6 estudiantes de ese colegio que ellos mencionan ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre es ordenarlos. Entonces, aquí el primer dato sería 152, el siguiente dato sería 153, el siguiente dato sería 153, el que sigue 155 y el 157 aparece 2 veces. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular la varianza. Entonces, la varianza yo necesito como primer paso, digámoslo así, calcular el promedio. Entonces lo primero que necesito es el promedio. Para calcular el promedio, entonces yo lo que hago es que sumo todos los datos. 152 más 153, otra vez el 153 más el 155. Yo lo voy a hacer a mano aquí, pero ustedes si quieren lo pueden meter en la calculadora y la calculadora les da el promedio. Ahora lo vamos a revisar en la calculadora, pero yo voy a irlo haciendo a mano para que ustedes vean cómo se haría así, a pie. ¿Okay? Y lo vamos a dividir para el promedio. Recuerden que el promedio es dividido entre la cantidad de datos. En este caso son 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces se divide entre 6. Esto lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? Entonces sería fracción 152 más 153 más 153 más 155 más 27. Y se divide entre 6. Da 154,5. ¿Ok? Ya tenemos el promedio. Ese dato es importante. Necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer la tablita esta o vamos a ir haciendo la sumatoria. ¿Cómo se hace la sumatoria? Bueno, la sumatoria la vamos a hacer así. Esto me está quedando muy grande. Entonces, para cada uno de los datos vamos a ir haciendo lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Son 6 datos, ¿verdad? Pero voy a poner un título ahí. Entonces voy a poner 7 renglones. Entonces, esto lo vamos a hacer para todos los datos. Esto me acuerdo cuando trabajaba con la tiza ahí, con la pizarra. Yo creo que ya. Ok, aquí vamos a anotar el dato, ¿verdad? El XY. Entonces este va a ser el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, quinto dato, sexto dato y aquí vamos a poner el total. El total lo vamos a anotar después. Entonces para el primer dato que sería 152, voy a borrar esta porque si no no me va a caber. Para el primer dato lo que vamos a hacer es lo siguiente. La fórmula lo que nos pide es agarrar el dato, restarle el promedio y elevarlo a la 2. Entonces yo voy a agarrar el 152, le voy a restar el promedio que en este caso da 154,2, mentiras, y lo elevo a la 2, ¿ok? Y entonces aquí voy a anotar cuánto me da. Lo mismo voy a hacer para el segundo dato que es 153, entonces 153 le resto el 154,5 y lo elevo a la 2. Lo mismo voy a hacer para el 153, ¿verdad? Que es repetido, entonces este me va a dar igual, ¿verdad? Porque es repetido. El 155 sería agarrar 155, le resto el 154,5 y lo elevo a la 2, me fijo cuánto da. El 157, que sería 157, restarle 154,5, elevarlo a la 2 y me fijo cuánto me da. Y el 157 final es igual, ¿verdad? Entonces va a ser repetido, va a ser lo mismo. Entonces yo aquí nada más lo vuelvo a anotar. Entonces vamos a hacerlo ahí a mano con la calculadora. En el primer caso sería paréntesis 154 menos, mentira, 152 menos 154,5, cierro paréntesis y elevo a la 2, ¿ok? Le doy igual, me da 6,20. Este primero me dio 6,20. En el segundo, para ir ahorrando tiempo, yo lo que hago es que me devuelvo con la flechita aquí izquierda y nada más cambio el 2 por un 3 y me da 2,25. 2,25. Como el de abajo es exactamente la misma operación, entonces vuelvo a poner 2,25. Luego, cambio el 3 por un 5, ¿verdad? Le doy igual y me dice que es 0,25. Y por último, cambio el 5 por un 7 y me fijo y me da 6,25, que lo voy a repetir en el último renglón porque era la misma operación. Y entonces ahora sí, aquí abajo voy a anotar cuánto me da toda esta suma de aquí. Toda esta suma de aquí, voy a anotar cuánto me da, ¿verdad? Entonces vamos a sumarlo con la calculadora. Yo voy a sumar 6,25 más 2,25 más 2,25 más 0,25 más 6,25 más 6,25. Ok, me da 23,5. 3,5. Voy a revisar a ver, porque aquí cuando uno hace una transmisión en vivo a veces se puede equivocar. Vamos a ver si lo hice bien. 23,5. Ok. Entonces, vamos bien, aquí nos da 23,5. Ahora, ya cuando yo tengo este dato, ya prácticamente terminé. Solo me falta sacar la varianza como tal, ¿verdad? La varianza
se saca de la siguiente manera. Aquí me exageré con las líneas, vamos a correr esto para acá. Ahora, lo que me interesa es ese 23,5. Para sacar la varianza es una vez que yo ya tengo la sumatoria esa, ¿verdad? Que en este caso dio 23,5. Lo voy a dividir entre la cantidad de datos menos 1, porque aquí estamos trabajando en una muestra. Entonces, en este caso, la varianza que se representa con el símbolo s elevado a la 2, s elevado a la 2 no hay que elevarlo ni nada. Eso es parte del símbolo, ¿verdad? Que representa la varianza. Sería agarrar el 23,5 y dividirlo entre la cantidad de datos que son 6, y le resto 1, o sea, lo divido entre 5. Entonces aquí lo divido entre 5 porque es una muestra. Entonces yo tengo ahí 23,5, lo divido entre 5 y me da 4,7. Entonces la varianza de este ejercicio da 4,7. Pero el ejercicio me pedía, además de que calculara la varianza, que es esa, me pedía que calculara la desviación estándar, ¿ok? La desviación estándar se representa con una S, y como les dije yo, para sacar la desviación estándar, yo lo que hago es simplemente agarro lo que me dio la varianza, que sería 4,7, y le saco raíz, ¿ok? Entonces la desviación estándar en este caso sería agarrar 4,7, encerrarlo entre la raíz cuadrada y me da 2,216, y eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio si me piden que calcule la varianza o que calcule la desviación estándar. Ahora vean que no es difícil, ¿verdad? Esto quiero que como hacer énfasis en esto. No es difícil porque ordenar la lista no es difícil. Sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que hay no es difícil, ¿verdad? Eso pues uno lo hace con la calculadora. Todavía si tuviéramos que hacerlo a mano pues sí sería complicado. Eso me da el promedio. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Voy uno por uno de los datos, ¿verdad? El primer dato, el segundo dato, el tercer dato, etcétera. Y a cada uno de los datos le voy restando el promedio. Al dato le resto el promedio. Al dato le resto el promedio. Y eso sí, voy elevando a la 2 cada una vez que hago esas restas. Y voy anotando cuánto. Luego, cuando ya yo tengo todos los datos que les he restado el promedio y lo he elevado a la 2, agarro esa listita y la sumo, ¿ok? La sumo todas. Esa suma va a ser el valor que me sirve para poner aquí en la varianza en la parte de arriba, y lo divido entre la cantidad de datos menos 1 la mayoría de veces porque esto es un estudio que se realiza en una muestra, ¿ok? Luego la desviación estándar nada más le saco raíz a lo que me dio en la varianza y con eso ya voy a obtener la desviación estándar. Ahora, a veces, esto se lo voy a decir como un tip, a veces en el examen me dicen, si la desviación estándar de cierto estudio ahí da 2,5, ¿cuánto vale la varianza? ¿Verdad? Si la desviación estándar es 2,5, ¿cuánto vale la varianza? Y no me dicen nada más me dicen eso, la desviación estándar vale 2,5, ¿cuánto vale la varianza? ¿Qué tengo que hacer para sacar la varianza a partir de la desviación estándar? Están mudos de ver tanta belleza de matemáticas aquí. Bien, ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. Si a mí me dan la varianza y yo quiero sacar la desviación estándar, lo que tengo que hacer es sacar raíz, ¿verdad? Entonces me da la varianza, digamos que es 6, entonces saco raíz de 6, eso me da la desviación estándar. Si yo lo que quiero es devolverme, tengo que hacer el proceso inverso, ¿verdad? Aquí sería el inverso de la raíz cuadrada. ¿Qué es lo inverso de la raíz cuadrada? Es elevar a la 2. Entonces yo elevo a la 2 y voy a obtener la varianza. Entonces si a mí me dicen que la desviación estándar es 2,5, entonces para yo sacar la varianza tendría que agarrar el 2,5 y elevarlo a la 2, y con eso ya yo obtendría la varianza, ¿ok? Por eso es que la varianza viene aquí elevado a la 2 y el S, digamos que sería la desviación estándar, no viene elevado a la 2, porque si a mí me dan el S, yo elevo a la 2 y voy a obtener la desviación estándar, mentira, la varianza. Y si a mí me dan la varianza, entonces yo le saco raíz y voy a obtener el S, ¿verdad? Sin el elevado a la 2, o sea, la desviación estándar. Esa es la formulilla. Se los digo porque eso muchas veces viene así en el examen, ¿verdad? Entonces, volviendo a la calculadora, vamos a hacer este ejercicio todos. Todos vamos a poner esta lista en la calculadora, independientemente de cuál de las dos tengan. Entonces, para borrar los datos que ya teníamos, en esta ponemos modo 3.1 y en esta de la carátula negra ponemos modo 6.1, menú 6.1. Bueno, hay que borrar esto y menú 6.1, ¿ok? Y vamos a poner, si quieren lo pueden poner desordenado. Aquí, ya cuando uno lo mete en la calculadora no es necesario ordenarlos, ella solita los ordena. Eso sí, pongan la frecuencia de cada uno de ellos, ¿verdad? Y también lo voy a poner en esta otra. Ok, ya lo escribieron todos ahí en la calculadora. Esto es importante porque así es como lo van a hacer en el examen, ¿ok? O por lo menos en la mayoría de las preguntas. Entonces, escribimos todos los datos. Vamos a empezar con esta de aquí. Escribimos todos los datos, ¿verdad? Borramos y ponemos Shift 1,
y nos vamos a ir donde dice var 4, var. La calculadora nos da la desviación estándar. Esta calculadora nada más nos da la desviación estándar, no nos da la varianza. Por eso les decía que es importante saber, si tengo la desviación estándar, ¿qué tengo que hacer para calcular la varianza? Si tengo la varianza, ¿qué tengo que hacer para calcular la desviación estándar? Bueno, esta calculadora, la de la carátula gris, solo me da la varianza, solo me da la desviación estándar. Y la desviación estándar es representada, ¿verdad? Desviación estándar se representa en esa calculadora por el SX, ¿ok? Entonces el SX, aquí la calculadora me lo da, yo presiono el 4 y la calculadora le doy igual, me dice que la desviación estándar es 2,10. Si yo agarro ese valor que me da la calculadora y ahí mismo lo elevo a la 2, voy a obtener la desviación, la varianza, voy a obtener la varianza, que sería 4,7, ven. Entonces en la calculadora gris, ella solo me va a dar la desviación estándar. Por lo tanto, si en el ejercicio me preguntan por la varianza, entonces yo para sacar la varianza lo que voy a hacer es elevar a la 2, ¿verdad? Agarro y elevo a la 2 el valor que me está dando la calculadora y con eso ya yo voy a encontrar la varianza. Ahora, la calculadora de carátula negra, entonces ahí donde estamos en la tablita, presiono la tecla Option, esta tecla OPTN, y presiono el 3. Entonces ya me sale toda la lista. Ve que aquí de una vez me da el promedio, me da y aquí me da el SX al cuadrado, ¿verdad? Este S a la 2X, que esa sería la varianza, vale 4,7. Y si le doy para abajo me aparece el SX, que es 2,10. Entonces la calculadora me da también la desviación estándar y aquí la varianza, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que la calculadora nos va a ayudar. Las dos nos ayudan a sacar la desviación estándar, las dos, ¿verdad? Lo único es que en la calculadora gris yo voy a tener que elevar a la 2 para poder obtener la varianza, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vamos a ver cómo viene esto en el examen. Ya con ese es el tema, digamos, final que teníamos que ver el día de hoy, pero vamos a ver cómo podría venir esto en el examen. Ok, ayer estábamos viendo luego luego la semana antes de que nosotros hagamos examen, vamos a repasar igual, ¿verdad? Que como hicimos en el examen pasado, vamos a tener una clase en la que vamos a trabajar un examen de práctica, alguno de estos, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de cómo va a venir. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos en este ejercicio, este es de los exámenes que yo les mandé, este que voy a ver en este momento es el B, ¿ok? Entonces dice, la siguiente lista de datos muestra el peso en kilogramos de un grupo de estudiantes del CONEP. 56, 62, 70, 81, 80, ¿verdad? Nos preguntan por la desviación estándar. Nos preguntan por la varianza y nos preguntan por cuál es la mayor diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vayan haciendo ustedes esto mismo, ¿ok? Con la calculadora que ustedes tengan. En esta, para borrar los datos que estaban, ponen menú 3.1 y en esta de aquí ponen menú 6.1. Bueno, hay que borrar aquí y menú 6.1, ¿ok? Entonces vamos a meter todos los datos, no importa así que estén desordenados porque la calculadora los ordena. Voy a empezar aquí con la gris. Vayan haciéndolo ustedes porque ustedes me van a decir cuánto les da la varianza. 81 está 2 veces. Vayan haciéndolo ustedes ahí. El 57 está 2 veces, pero bueno, notémoslo. Ya lo copiaron. Traten de hacerlo de verdad porque esto nos va a ayudar en el examen. Vea que son preguntas así que son directas. Uno nada más viene y lo pone. No tienen que complicarse mucho. Nada más lo meten en la calculadora. Bueno, vamos a calcularlo en esto. Bueno. Para ver si lo hicieron. ¿Cuánto les dio la desviación estándar? O la varianza, cualquiera de las dos. Profe, estoy apuntando los datos todavía. O sea, es que es más enredado así cuando están, o sea, lo loco. Que están desordenados. Ok, está bien, voy a darle un minuto. Listo, ¿cuánto les dio? ¿Cuál, profe? Pregunto la varianza. Cualquiera de los dos. ¿La varianza cuánto le dio? Me dio 147. ¿Y la desviación estándar? Se me olvidó. 12,14 creo. Ok, entonces vamos a ver si lo escribimos bien, ¿verdad? Porque aquí el error que uno puede cometer es que escriba mal los datos, ¿verdad? Que algún dato lo haya escrito mal. O que... Y usted presionando, profe, que lo hagamos rápido. Sí, no, uno puede revisar, ¿verdad? Aquí 56 está una vez. Bueno, el 56 creo que estaba, sí, solo una vez. El 62, después el 70, después el 81 que está 2 veces, el 80. El 57 está 2 veces, pero yo lo anoté 2 veces. Entonces eso también se puede, ¿verdad? 64, 23, 66, 17, 33 y 57, ¿verdad? Entonces ponemos Shift 1, nos vamos donde dice, mentira, tenemos que borrar primero, borramos Shift 1, nos vamos donde dice bar, que está en el 4, y la calculadora esta nos dice que la desviación estándar está en el 4.
Entonces nos da 11,96. Si yo esto lo elevo a la 2, obtendría 143,06. ¿Okay? Entonces este sería la desviación estándar y este sería la varianza. Vamos a ver en la otra, a ver si obtenemos el mismo resultado. Le damos opción 3 y nos dice que la desviación estándar está aquí abajo, es 11,96 y la varianza es 143,06. Entonces Diana debe ser que algún numerillo de esos, a veces uno se confunde y pone, iba a poner 81 y pone 82, por ejemplo, algo así. Puede ser que porque le está dando casi lo mismo, 143, 147, 11,96, 12,14. Quiere decir que hay un numerillo ahí de diferente, o podría ser yo que me equivoqué en las dos. Vamos a ver, por aquí tenemos 56, 62, 70, 81 dos veces, 80 una vez, 57, 64, 83, 86, 87, 63, 57. Creo que ahí están escritos bien. No sé si Diana vio ahí algún numerillo que tenía diferente. Todo igual, profe, pero ya uno está ahora cansado, la verdad. Sí, tal vez no lo ve ahí. Bueno, pero está bien. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, eso les va a parecer así. Por eso les digo que esto es bueno practicarlo. Y de hecho ahí ustedes tienen los exámenes, pueden practicarlo. Para que cuando lleguen al examen, pues lo hagan más rápido. Por ejemplo, aquí vean los datos. Son 100, 190, 80, 130 y 100. Esos son nada más 5 datos. Y nos piden la varianza, la desviación estándar, el recorrido intercuartílico. O sea, necesito el Q3 y el Q1, que es lo que me da la calculadora también, ¿verdad? Y el recorrido, ¿verdad? Entonces el recorrido sería máximo menos mínimo, que sería 190 menos 80. Ese da 110, ¿verdad? Y no hay quite. Pero para calcular el recorrido intercuartílico, bueno, en este caso es muy fácil, porque yo los ordenaría, pongo 80, es el primero, después pongo 100, esto la calculadora no lo da, pero si quiero hacerlo a mano, ¿verdad? Pongo 100 otra vez, pongo 130 y pongo 190. Entonces claramente yo podría observar aquí que el cuartil 2 es este es el que está en el puro centro. Y, bueno, aquí hay un problema. Para calcular el cuartil 1, como no hay un valor que esté exactamente en el centro de la primera mitad, bueno, aquí vamos a ver que es que no quiero, hay varias maneras de calcular los cuartiles. Voy a hacerlo con la tabla. 80 en dos veces para que dé lo mismo que da la calculadora y no hacer un 130. Entonces voy opción 3 y me dice que el cuartil 1 es 90 y el cuartil 3 es 160. Bueno, entonces siguiendo con la explicación de lo que les iba a decir, yo veo que la primera mitad no hay un valor que esté en el centro y en la segunda mitad no hay un valor que está en el centro. Entonces, ¿qué se hace en ese caso para calcular el cuartil 1 y el cuartil 3? Entonces lo que hago es que agarro los dos valores que están en la primera mitad, ¿verdad? Los dos que estarían en el centro, que en este caso serían el 80 y el 100, como son los únicos que están, los sumo y los divido entre 2. Esto me da 90, 180 entre 90 me da, perdón, 180 entre 2 me da 90. Y para el cuartil 3 sería lo mismo, 130 más 190, eso me da 320, lo divido entre 2. Eso me da 320 dividido entre 2, me da 160. Por eso la calculadora aquí me dice que en el cuartil 1 vale 90 y el cuartil 3 vale 160. Entonces, ¿cuál es el recorrido intercuartílico? 160, que es el cuartil 3, menos el cuartil 1, que es 90. Por lo tanto, el recorrido intercuartílico aquí sería 70. Y la calculadora además me está dando la varianza, aquí está, que es 1850. Y me está dando adicionalmente la desviación estándar, que es 43,01. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que tendríamos que hacer en el examen repetidas veces, ¿verdad? Porque aparece en diferentes preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿usted puede pasarme la que hicimos primero para analizar qué es lo que estoy fallando? Porque volví a poner otra vez los datos igual y seguramente me estoy comiendo un número o algo, no sé. Ok, ya le mando un pantallazo ahí por WhatsApp. Y ya para terminar la clase de hoy, otra pregunta aquí. No era esta. Aquí, esta, la 3. Vean esta, dice, bueno, toda la bla 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 bla, se obtuvo que la varianza es esto. Y nos preguntan por la desviación estándar. Vean qué sencillo. Nos dan que la varianza es 661,90. Y me preguntan cuánto es la desviación estándar. ¿Qué tendría que hacer yo para sacar esa desviación estándar? Pues simplemente agarrar 661,94 y sacarle raíz. 25,72, en este caso redondeado a 73, ¿verdad? 25,70. Así vienen varias preguntas, entonces por eso les decía que este examen que viene es mucho más sencillo
que el examen que hicimos en la primera prueba, porque mucho se puede resolver con la calculadora. Obviamente si nosotros practicamos bastante con la calculadora y pues ya lo tenemos clarito, ¿verdad? Entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Y ahora sí, como dijo Diana antes, ¿verdad? Nos vemos dentro de 15 días, porque la próxima semana ya es Semana Santa, no hay clases. Entonces sería hasta dentro de 15 días que volvemos a tener clases el